buenas tardes. Bueno, acá estamos en nuestra clase semanal. Hoy vamos a hablar del ciclo vital de los adultos mayores. La semana pasada hablamos de los prejuicios y ustedes me dirán qué relación tiene el tema de la semana pasada con el tema este. Bueno, el ciclo vital está también teñido de un montón de ideas previas y preconcebidas. Hay una manera de entender la vejez dentro de lo que es nuestro ciclo vital como un modelo deficitario. ¿Qué significa esto? Entender que uno llega a viejo perdiendo capacidades es una mirada que condiciona un montón la mirada de nosotros, la mirada de la familia, la mirada sobre el adulto mayor condiciona mucho el modo de envejecer. Si nosotros pensamos que envejecer es perder capacidades, estamos condicionando bastante esta manera de envejecer. Si nosotros pensamos que envejecer implica, entre otras cosas, optimizar las posibilidades que nosotros tenemos, adaptarnos a nuestras posibilidades, estamos generando una vejez más vital y más saludable. Entonces, pensar que envejecer es perder cosas implica un modelo deficitario sobre la vejez y sobre el ciclo vital. Y es un aspecto, digamos, a tener en cuenta. Hay algunas miradas un poco más alentadoras y más esperanzadoras respecto de este proceso. Y para eso voy a citar un ejemplo de un señor de 91 años, Arturo Rubinstein, conocido mundialmente. El señor tenía 90 años y continuaba tocando el piano genialmente como lo había hecho durante toda la vida. Entonces le preguntaban, ¿qué hizo usted para tocar el piano de esta manera a los 90 años? Entonces él respondió, lo que yo hago es seleccionar muy bien los temas que más me gusta tocar. Y esto es aplicar, digamos, esto podríamos aplicarlo a un concepto selectivo en la edad adulta. Uno empieza a seleccionar aquellas cosas que mejor puede y que mejor va a desempeñarse. Esto es un criterio que este señor genialmente aplicaba. Seleccionaba sus piezas musicales de una manera detallada, asegurándose de hacer esos temas que tuvieran que ver con algo que él quería y deseaba y le salía muy bien hacer. Ensayo muchas horas al día y esos mismos temas los ensayo muchas veces y optimizo mis posibilidades en esas horas al día. O sea, acá aplicaba un criterio que tiene que ver con utilizar ese recurso que él tenía de la manera más óptima que lo podría hacer. Y cuando tengo que tocar un tema que suena muy rápido, muy veloz en el teclado, los movimientos previos que tengo que tocar los hago más lentamente. Entonces, en contraste, los siguientes movimientos parecen mucho más veloces. Entonces, compensaba una dificultad o un enlentecimiento en sus movimientos de una manera mejor utilizada con el contraste. Entonces, este mecanismo, que se llama SOC, es aplicable en todas las personas. Todos tenemos estos mecanismos y podemos revisar los propios. Cuántas de las cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, nosotros las podemos seguir haciendo de una manera compensando, seleccionando y optimizando los recursos que tenemos. Este sería un recurso interesante que todos tenemos, algunos lo observamos más, otros menos, algunos los utilizamos mejor o peor, pero es uno de los mecanismos dentro de lo que es nuestro ciclo vital que nos hacen utilizar mejor los recursos posibles. Ya lo hemos hablado muchas veces, hay tantas maneras de envejecer como personas hay, y en este punto vamos a tocar otro tema que hoy era importante y que ya lo había anunciado la semana pasada, que tiene que ver también con el tema de la sexualidad. ¿La sexualidad qué es? Es un conjunto de impulsos, emociones, deseos
que tenemos las personas durante también todo el ciclo de nuestra vida, todo nuestro ciclo de vida. El lugar que nosotros le demos a la sexualidad, no solamente en el aspecto genital, esto es el placer de nuestras zonas corporales vinculadas a los órganos genitales, sino también a todo nuestro cuerpo. El disfrute que nosotros podemos tener con nuestro propio cuerpo, con las actividades que nos dan placer en general, desde el autocuidado, el sentirnos lindos, el sentirnos bien, las relaciones de afecto que establecemos con otras personas, los abrazos, los momentos de placer amplia en el sentido más amplio, desde comer algo rico y prepararlo rico, desde disfrutar una jornada recreativa, divertida, con otras personas, solas. Todos estos aspectos de la vida tienen que ver con el placer y con la sexualidad en un sentido amplio. ¿Qué lugar le damos nosotros en la vida a la sexualidad desde que nacemos hasta que somos mayores? El lugar que nuestra cultura, nuestras posibilidades y la historia personal que nosotros tenemos lo permite. Entonces, pensar que cuando nosotros nos volvemos mayores hay un aspecto del placer en la vida que se termina, es también parte de esta mirada deficitaria, de esta mirada prejuiciosa que se puede tener sobre la vejez. Nosotros como cuidadores de adultos mayores tenemos que saber que la sexualidad es un aspecto de la vida importante porque también no solamente está vinculado con las emociones y con los afectos, sino que está vinculado con la vitalidad, o sea, con las ganas de vivir. Una persona que puede seguir procurándose momentos de placer, espacios de placer y de disfrute, es una persona que tiene ganas de vivir. Es una persona que tiene ganas de proyectar en lo cotidiano y de hacer cosas para su vida. Ahora bien, ustedes me dirán qué lugar tenemos los cuidadores en la vida del adulto mayor y su sexualidad. Bueno, tenemos ante todo el lugar de entender esto, de entender que la sexualidad no se termina con la juventud, que la sexualidad dura toda la vida, que esto nos aporta autoestima, que esto nos aporta una imagen positiva sobre nosotros mismos, que nos mantiene menos ansiosos, que nos mantiene más contentos y que además no debemos juzgarla. Cada adulto mayor hará de su sexualidad la elección que pueda, que quiera o que desee. Nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos que ser respetuosos y si estamos cuidando a una persona y vemos aspectos o algún tipo de manifestación al respecto, tenemos que orientarlo no a la represión, ni al enojo, ni a la censura, ni al reproche de esta situación, sino lo que tenemos que acompañar es a que la persona mayor lo pueda vivir en el ámbito de su intimidad y de su espacio propio, ¿no? Es en este sentido, ser respetuosos, acompañar y encauzar estas conductas que la persona mayor pueda tener en los ámbitos que sean más preservados para ellos, ¿sí? También hay una vinculación, digamos, y algunos condicionantes que tienen que ver con la sexualidad y las situaciones de salud que tienen los adultos mayores. Hay condicionantes que pueden ser transitorios por algunos eventos en la salud, como puede ser algún evento cardíaco, algún evento en la hipertensión, en la diabetes o problemas en la movilidad, con las artritis, con las artrosis y también con las demencias. Pero en todos esos aspectos, digamos, depende la dimensión que tengan los problemas en la salud de los adultos mayores, el tiempo digamos, de que sea contraindicado. Por ejemplo, si una persona entre las 4 semanas y las 14 semanas de un evento cardíaco, hay que preservarla, pero eso también, preservarla de la práctica de su sexualidad, pero eso también es una indicación médica. Nosotros como cuidadores debemos consultar con los médicos para
para entender, digamos, la contraindicación o no. En el caso de la hipertensión, cuando está compensada, no hay ningún tipo de problemas. En el caso de las inmovilidades físicas, cada adulto, cada persona mayor evaluará por sí misma sus posibilidades y sus deseos e intereses. Y en el caso de las demencias suelen ser, digamos, prácticas que relajan, que alivian y en algún modo morigeran lo que es la angustia, el monto de angustia tremendo que produce un desequilibrio como es una demencia, que ya en las próximas clases nos vamos a meter un poco con los aspectos cognitivos y psicológicos de las personas mayores en situaciones de problemas de salud. Bueno, para cerrar el tema, lo que yo les quiero decir es que tenemos que saber que somos personas sexuadas y sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos, y esto es hasta que termina nuestra vida. Estos aspectos van a estar condicionados por la idea que tengan las personas de sí mismos y la historia que hayan tenido con su propia sexualidad. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, tenemos que ser absolutamente respetuosos y no prejuiciosos con el deseo de la persona mayor, que tiene que ver, el deseo de la persona mayor respecto a la sexualidad o a la vida propia tiene que ver con su vitalidad y con su forma de ver el mundo. Entonces, en este aspecto también debemos escuchar, entender y respetar. Solamente acompañar el deseo de la persona que cuidamos en el ámbito del respeto y de la seguridad de la propia persona. Buenas tardes.